y bienvenidos a un programa más de Hablemos Aquí Ahora. La verdad es que el día de hoy en este episodio vamos a aprender muchísimo. Tenemos como invitada a Ale Ponce, especialista en epigenética, y quizás muchos de ustedes están escuchando por primera vez este término, porque no es algo tan común y es algo relativamente nuevo aquí en México. Ale es una de las pocas especialistas en epigenética. Ella nos explicará qué es la epigenética, cómo tener un mejor envejecimiento o un envejecimiento más saludable. También hablamos sobre longevidad y aprendimos muchísima información sobre nosotros, sobre nuestra genética, cómo podemos cambiar el rumbo de nuestra genética a partir de tener 5 hábitos, de los cuales Ale habla en su libro Tiempo Extra, del cual también hablamos en este episodio. Así que bienvenidos a este programa. Pues bienvenidos a Hablemos Aquí Ahora, y como saben, el día de hoy tenemos a una gran invitada que estoy realmente contento de tenerla porque, como hablábamos hace unos momentos, qué importante es toda esta parte de la salud y tener a una joven mexicana que viene profesando y hablando una nueva nutrición, se podría decir que es la nutrición del futuro, a través de una plataforma que ella ha construido, donde habla de estos 5 pilares esenciales para poder tener una mejor vida integral y sobre todo para poder prevenir situaciones futuras. La verdad que Ale es una joven que nos inspira a todos como mexicanos, y creo que ella ha mostrado una gran preocupación por estas nuevas generaciones para poder tener un mejor, como decimos ahora, un mejor lifestyle, un mejor estilo de vida, donde podamos tener una vida más sana, más plena y con este bienestar que al final de cuentas repercute y va ligado con nuestra salud mental. Así que bienvenida, Ale, por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí platicando. Ni creas, a mí me pone muy nerviosa siempre hablar en programas y demás, pero bueno, mira, se puede con los nervios. No, muy bien, tú ya eres experta hablando en público. Ale, antes de iniciar en esta conversación, me gustaría hacerte unas preguntas donde tú me contestes de forma breve, rápida, lo primero que se te venga a la mente, con la finalidad de que las personas puedan conocer un poquito más de ti. Quien te escucha por primera vez o quien ya te sigue en tus redes sociales pueda saber algo más de lo que no ve en tus redes. ¿Te parece? Vale, perfecto. Si pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería? Dios, sería alguna cuestión con la niñez, que hubiera más respeto a los niños en sus primeros días de vida, y eso lo haría por medio de aumentando los días de maternidad y de paternidad que se tienen cuando nace un bebé, el que pudieran pasar más tiempo con sus papás esos primeros días tan importantes. Ok. ¿Cuál es el peor defecto del ser humano? Se me hace que el egoísmo. Okay. Pensar que nada más existes tú. ¿Cuáles son tus 3 objetos favoritos? Objetos, madre mía. Yo creo que mi computadora es donde vacío toda mi información. El álbum de fotos de mi boda. Y mi reloj. Sin mi reloj no me sentiría perdida. ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? Etcétera. Ok. ¿En qué crees espiritualmente hablando? Qué complicado. Sí. Creo que hay vamos a decirle, un ente más grande que todos nosotros, que ve por nosotros, y que hay otro ente que hace todo lo contrario, y nos tenemos que mover entre uno y otro durante toda nuestra vida, y ya no sé qué nombre tengan estos personajes. Crecí más bien llamándole Dios y
Satán, pero bueno, es que pueden tomar cualquier otro nombre. Creo que todas las religiones se basan en eso y en lo espiritual es lo que creo, o sea, existe el bien y el mal. Ok. Ya. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Me gustó mucho, hay uno que he leído como 7 veces. Uh-huh. Se llama Un tranvía llamado Deseo. Uh-huh. No sé, es el típico libro que nos ponen a leer en la prepa. Uh-huh. Y me encantó, es un guión, Uh-huh. es de Tennessee Williams y no sé, creo que la forma en la que está descrito todo al ser un guión y están descritos todos los, ¿cómo se llama? Los lugares donde se desarrolla el lugar me hacía sentir como muy dentro del libro, entonces sentía que estaba viviendo todo lo que estaban diciendo y cada vez que lo leo me imagino que estoy ahí dentro con los personajes y creo que eso para mí es lo importante de un libro, que te transporte hacia ese lugar. Ok. ¿Qué te da miedo, Ale? Me da miedo que algo le pase a mi hijo. Okay. Es más, hasta que yo creo que le pique una abeja. Me puede dar miedo. O sea, protegerlo. Uh-huh. Ok. Si nadie te juzgara ni tú misma, ¿qué sería eso que harías? Y no lo estoy haciendo no porque no me juzguen, sino porque creo que ahorita no estoy teniendo la oportunidad. Me dedicaría al trabajo que más he disfrutado en toda mi vida. Y ese trabajo es cuando fui mesera en un café. Lo disfruté mucho, me gusta atender gente, me gusta ver gente feliz, me gusta el café. Y bien, cuando estuve trabajando de mesera en un café fui muy, muy feliz. En algún momento me gustaría tener un café. Ok. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Me gustaría volver a abrazar a 3 personas que quiero mucho y que se han ido. Si te pudieras tomar un café con algún personaje de la historia, ¿con quién lo harías? Puede ser vivo o del pasado, no sé. Es que hay tantos, pero a ver, me voy a volver a sentarme a tomar un café. El doctor Orobás, el todo el área genómica, ya 4 años y nos sentamos, platicamos como unas 2. Ya volver a hacerlo. Él escribió el prólogo de mi libro y todo estuvo como en la distancia. Me gustaría volver a sentarme con él y platicar qué pasa en estos 4 años. Ok. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Fíjate que no sé si me gustaría ser recordada. Creo que cuando recordamos a alguien, y me pasa, ¿no? Con la gente que se ha ido, como que recuerdas como ciertas cosas y con un sesgo. No recuerdas a la persona como tal. Entonces, si alguien me quisiera recordar, ojalá que solamente recuerden algún consejo que yo les haya dado y que en ese momento pues les siga funcionando, de decirles, híjole, pues a lo mejor yo no sabía que tenía que dormir bien hasta que Ale en algún lugar lo dijo y empecé a dormir mejor y mira cómo estoy ahorita y tal. O sea, me gustaría eso, que recordaran algún consejo. Ok. ¿Cuál es tu lugar feliz? Mi casa. Mi ¿Cuál casa es mi lugar feliz. Ok. ¿Cuál es la fuente de energía para recargarte? Mi hijo, jugar con él. Ok. Alejandra, en una palabra. Curiosa. Ok. Ale, pues muchas gracias por contestar estas preguntas personales, que es ahí donde preguntas que quizás no esperabas, pero es ahí, como te digo, donde nosotros podemos saber un poquito más de ti, cómo piensas, tu personalidad, cómo eres. Entonces fue interesante. Gracias. Ale, pues ahora sí pasamos a la parte de este podcast. Y bueno, Ale, todos tenemos una historia y a nosotros nos gustaría saber cuál es tu historia. Sí, es cierto, todos en lo profesional todos tenemos una historia y esa historia a veces dista mucho de lo que has vivido en lo personal. Las mías iban un poquito entrelazadas porque
parte de por qué estudié nutrición es pues, porque vengo de una familia de médicos. Nutrición siempre se ha pensado como una carrera fácil, no lo es, pero yo tuve una ventaja muy grande porque vamos a decir que cuando yo comencé mi camino dentro de la nutrición, este camino ya estaba algo pavimentado. No te puedo decir yo que estaba pavimentado y que yo iba en un supercarro recorriéndolo sin ningún problema. Yo creo que era un camino pavimentado porque tenía familia en el área de la salud y vamos a decir que yo lo comencé andando en bicicleta, ¿okay? O incluso a pie. No tenía, o más bien sigo sin tener como muchas cosas de las que otras personas gozan. Pero bueno, entonces este camino comienza conmigo estudiando nutrición por curiosidad, pues sí, siempre me quise dedicar al área de la salud y hay un momento clave en mi carrera que es cuando mi papá se infarta. Entonces yo me doy cuenta que muchas de las, como estas verdades irrefutables que a mí me enseñaban en la escuela, pues no aplicaban para él y me hace cuestionarme mucho si realmente yo debería seguir estudiando esta carrera, porque pues, al final, en una persona tan importante para mí, pues esto no era aplicable. Por ejemplo, mi papá tenía buen peso, que en ese tiempo se pensaba que era muy importante para evitar un infarto. Mi papá hacía ejercicio, comía frutas, verduras, etcétera. Entonces, como que cumplía con los checks importantes que nos decían en ese momento que se debían de llevar. Sigo estudiando nutrición finalmente porque ya llevaba la carrera avanzada, no había algo más que me llamara la atención y al final una maestra mía, que es mi mentora, me dice que, bueno, que a lo mejor, dice, oye, es que a lo mejor las cosas no estaban mal como te las estamos enseñando, sino simplemente no aplican para tu papá. O sea, puede haber ahí alguna cuestión genética importante y hay una nueva área de estudio respecto a esta área. Me pongo a investigar, me voy a estudiar esta nueva área de estudio. Imagínate que soy una persona tan ansiosa que para mí era más fácil irme a estudiar algo nuevo que hacer las paces con el hecho de que mi papá se había infartado y yo no sabía por qué. Entonces, pues sí, parte de mi curiosidad, pero también de mi ansiedad me llevan a estudiar genética en la relación que hay con la nutrición, nutrigenética, nutrigenómica, en España, siendo yo parte de la segunda generación que lo estudió. Soy la segunda mexicana que tiene este título. La primera, Estefanía, sigue allá y se dedica a investigación meramente. Claro, me voy a estudiar como solamente pensando en ¿y cómo le hago para que esto no le vuelva a pasar a mi papá? Porque sobrevivió a ese primer infarto. Y bien importante, ¿cómo le hago para que a mí no me pase? Entonces, esto que yo te decía ahorita que no me gusta de las personas, que es su egoísmo, fue mi egoísmo lo que me llevó a estudiar esto. O sea, yo no me quiero infartar. O sea, ni siquiera estaba pensando en cómo le hago para que a la gente no le suceda. No, es cómo le hago para que a mi papá y a mí no nos vuelva, o sea, no nos pase esto. Sí, claro. Entonces, ya estando allá, claro, abro los ojos a muchas de las cosas que yo no sabía y ahí es donde deja de ser un proyecto dirigido solamente a mi familia, sino comienzo a ver que estas son cosas que todos deberíamos de saber. Entonces, mi carrera, mi maestría, no solamente se enfocaba en el efecto de los nutrientes sobre la programación genética o el poder activar o inactivar genes, sino hablaba de todo el estilo de vida. O sea, yo tenía materias que hablaban solamente sobre ciclos de luz y oscuridad, que son ciclos de sueño, y cuál es su efecto sobre la genética y la salud de las personas. Tenía otras materias que hacían lo mismo sobre la actividad física y su efecto a nivel molecular. Otras que hablaban sobre el estrés y su efecto en activación genética y demás. Y entonces, ya estando en la maestría es cuando pienso yo, o sea, es que tengo que llevar esta información de regreso porque ya sé que mi papá no se infartó porque
por su peso, ni por su dieta, ni por su ejercicio, pero sí se infartó porque no dormía. Mi papá era anestesiólogo de cirugías cardiovasculares. Entonces imagínate que todas las madrugadas sonaba el teléfono de la casa a las 2 de la mañana y él se salía corriendo porque había una urgencia en el hospital. Y podía durar una cirugía 12 horas, llegar a la casa, dormir 2 horas, cuando ya le hablaban para otra urgencia. Porque era de los pocos en su época que se dedicaba solamente a eso. Vivía tomando café, que antes se pensaba que era muy protector para el corazón, hoy se sabe que eso depende de los genes. Y claro, su estrés estaba a tope, tanto por lo que se dedicaba como por el hecho de tener 3 hijos en universidad privada estudiando, que es un dineral. Sí. Entonces, al comprender esto, digo, ¿sabes qué? Todo esto no es nada más mi papá, es que mucha gente lo está haciendo y comienzo a entender las muertes prematuras y comienzo a ver un lado un poco más humano del tratamiento con la gente, donde sí puedo entender por qué mi papá se estaba desvelando. Tienes 3 hijos en la universidad, te dedicas, esto es tu pasión. ¿Cómo vas a decir que no? ¿Cómo hay una persona muriéndose y tú eres el experto en este tema y vas a decir que no? Lo que muy poca gente sabe es que me ofrecieron quedarme en el doctorado, que era un programa compartido entre España y Holanda, y claro, era investigación. Pero estando allá yo me doy cuenta que los investigadores son personas muy respetables, dedican su vida entera a esto, pero al final todas sus investigaciones están quedando dentro de círculos muy cerrados y de muchos expertos. ¿Cómo ves que cuando yo estoy estudiando la maestría, esto estamos hablando 2011-2012, leo artículos que vienen desde el 2006-2007 hablando sobre la importancia del sueño, y a mí en la universidad nunca me enseñan nada de esto, siendo tan importante dentro del área que yo estudié. Entonces, resulta que esta información, claro, tan nueva que sacan los investigadores, pues se queda en círculos muy altos de conocimiento y no está bajando a la población general. Entonces yo decido que no me gusta, pero no me quiero dedicar a esto, y yo sí quiero lograr bajar esta información hacia las personas. Entonces es cuando decido mejor regresar a México, continuar a lo clínico, y poder empezar a pasar esta información. Y así es como yo regreso y, o sea, yo comencé consultando o sea, te voy a decir, en la sala de mi casa. Y hoy ya fui creciendo, tengo mi consulta, fui apoyada por muchos maestros y de nutrición y médicos que me prestaban parte de sus consultorios para yo poder comenzar a consultar. Entonces llega un momento en el que decido yo abrir un lugar similar aquí en Monterrey. Tengo mi consultorio con espacios que subrento a personas que se van graduando de nutrición a un precio como mucho más bajo que lo que está. Incluyo todo con la idea de poder regresar un poquito ese favor que a mí me hicieron para moverme tan complicado, porque tú sales de nutrición graduado y estás tú solo contra el mundo, y es donde todo el mundo quiere, pero nadie sabe nada. Nadie sabe de nutrición, las revistas hablan de nutrición, gente en redes sociales al día de hoy no existía cuando yo me gradué, pero comienzan a hablar y claro, gratis, a veces muy general, a veces muy a la forma en la que lo ven todas estas personas, que no siempre es la correcta, y tú que sí estudiaste y todo, pues la gente no dice, pues, ¿por qué voy a pagar yo, no? Entonces termina siendo muy complicado. Comienzo a crecer también porque siempre me he atrevido a hacer las cosas. Como te decía ahorita, soy una persona que soy muy nerviosa y eso viene por mi ansiedad, pero el tipo de ansiedad que yo tengo, que se llama ansiedad altamente funcional, a mí la ansiedad no me paraliza, a mí la ansiedad me trabajar. Entonces, por más que nervioso, que no quiero y no quiero y no quiero, al final lo termino haciendo. Hubo un momento donde yo estaba dando clases en una universidad, me encanta, pero me estaba alejando de poder
llegar a, porque claro, ya Ujú, no tenía tiempo, decido salirme, pero recuerdo que o sea, me gusta mucho dar clases. Me ujú, atrevo a grabar unas clases en línea. En ese tiempo casi no existía nada de eso. ujú, Ahorita ya hay millones de plataformas. Y donde las pongo en venta, ujú, una persona que se llama Tatiana Palazuelos llama, me encantó, sabes mucho de este tema, yo tengo empresa genética que voy comenzando y quisiera que me dieras tu gusta que pues, puedes trabajar conmigo. ujú. Y así fue como comencé yo ahora sí a aplicar la nutrigenética como tal con examen en México. He logrado crecer mucho a que no vive, no solo Ujú, en Latino. Pero todo tuve una idea y ujú. me metí. Me da mucha risa porque cuando platico con emprendedores me Hmm, dicen, ¿y cómo se te ocurrió? Y ya les digo, es que literal me metí a Google y puse cómo grabarte y ujú, me salieron páginas y luego dije, a ver, no tengo una cámara, pero mi computadora tiene una cámara. ujú, Entonces, imagínate que eran las 11 de la noche, yo me esperaba que todos se durmieran en casa. ujú, Y pues, decía yo, a ver, es que, ¿y cómo les voy a...? No estoy diciendo que es una edición, solamente poner ujú, presentación, mi cara y tal, y todo era con un programa. O sea, ujú. saber, a ver, te interesa más en lo que tengo que decir, está grabado y si tiene efectos especiales. Es Entonces, cierto. o sea, no me va a importar eso a mí en este momento. No estoy para que me importe. Y, Ujú, y así fue como comencé, o sea, siempre como más en la ujú, sala de mi casa, en la computadora. Entonces, creo ujú, que ujú, en lo profesional me hago las cosas porque no me importa el que digan. Y no que no me importe, creo que me sigue, ujú. le va a dar gusto lo que yo haga. Y los que no me siguen son los que no me importan, no se van a enterar de mí y ni siquiera me importa si me están siguiendo o no. Pero Claro. la gente que está, bueno, pues si les quiero dar la información, busco cualquier forma disponible Ujú. para dárselas. Ale, qué bonita historia, qué padre, inspiradora, porque al final con miedo y todo hiciste las cosas, te lanzaste, te aventaste y bueno, ahorita eres una pionera, como lo has dicho aquí en México, y eres de las pocas personas que vienen a hablar, o de las nuevas generaciones, podría decirse que vienen a hablar con buenos conocimientos sobre genética, sobre nutrigenética, y quisiera que nos hablaras un poquito o que nos explicaras este término que está en tu charla TED, que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? ¿Cómo la podemos comprender o entender o al menos tener una idea clara de manera sencilla? Porque pues no somos, a veces no entendemos toda la terminología médica, pero para poder entender. El ADN es nuestro código, es como estamos escritos todos nosotros. Entonces, son dos cadenas que están entrelazadas. Una de estas cadenas tú la obtuviste de mamá y venía en el óvulo del que tú eras parte. Y la otra cadena tú la obtuviste de papá y venía en el espermatozoide que logró juntarse con ese óvulo completamente al azar. Si te pones a ver las posibilidades realmente de que tú seas tú el día de hoy, híjole, es que es una en miles de millones. Toda tu conformación es tan única y tan imposible que de repente tú fuiste posible. O sea, una, una regla distinta, o bueno, un periodo distinto en el que tu mamá se hubiera embarazado, tú no eres tú. ¿Okay? Entonces, eso es lo que más me encanta de la genética. Se me hace como te das cuenta que eres tan chiquito dentro de todas las millones de posibilidades de quién podía ser, de repente eres tú. Pero ese es el ADN, es esta información que tú traes de mamá, que tú traes de papá. Son cadenas con información. Esta información usualmente la vemos en forma de letras, donde hay solamente 4 letras que nos conforman a todos. A, G, T y C, que son las bases de todo nuestro ADN. Y toda esta información viene codificada de forma muy específica. Es decir, todos en el cromosoma 1 tenemos los mismos genes. Todos en el cromosoma 2 tenemos los mismos genes. Este,
Y hay partes de nuestro cuerpo que todos vamos a tener igualitas. O sea, todo nuestro ADN, hay parte que tú y yo tenemos igualito a una persona en China, a una persona en Japón, a una persona en Rusia. Por eso al final los humanos como especie somos parecidos. Todos tenemos los ojos colocados en cierta parte, todos formamos las cejas, todos tenemos la nariz conectada de cierta forma hacia la tráquea, hacia los pulmones y demás, porque todo esto está escrito de esa forma. Y solamente hay menos de un 1% de todas estas letras que se pueden estar moviendo. Y ese movimiento en estas letras cae, por ejemplo, en que tú tienes el cabello más rizado que yo, en que tú tienes la piel más blanca que yo. Entonces, justo este 1% es en el que nosotros nos tenemos que basar para saber qué nos hace diferentes. Y este 1% es el que hace que reaccionemos diferente a todo lo que nos rodea. Entonces, sí, el ADN es una cantidad de información increíble, es la forma en la que tú estás codificado. Y luego, cómo funciona, eso tenemos mucho que funciona igual y tenemos solamente una pequeña parte que funciona muy distinto, pero ese menos de un 1% nos hace muy diferentes. ¿Qué es la epigenética y cómo repercute con nosotros? Claro. Entonces, epigenética yo le llamo así para que lo imaginemos en términos muy simples, porque claro, hay muchos modelos epigenéticos. La epigenética es la unión entre la genética y el medio ambiente de la persona. Vamos a decir, es como si fueran los genes, están escritos con tinta indeleble. Y la epigenética es como una capita que tú sí puedes escribir con lápiz, que puedes escribir y que la puedes borrar. Entonces, la epigenética es esta capa que está sobre los genes, por eso se llama epi, sobre la genética, donde podemos lograr silenciar muchos genes que ahorita están inadaptados. Entonces, decir, ok, yo tengo este gen en la versión que me puede ocasionar que tenga más trombos. Entonces, híjole, imagínate eso en una paciente que está preparándose para un embarazo o que ya ha pasado por pérdidas gestacionales y se puede deber al exceso de trombos que existen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Intentar por medio del ambiente, que en este caso puede ser por suplementos específicos, ponerle un candado a este gen y decirle, ahorita no necesito que te estés expresando, o sea, necesito que te quedes callado. Y esa es la cuestión. Por eso decimos, no todo lo que está escrito, y la genética por eso no es una condena. Podemos mantenerla calladita, silenciada. Ahorita está escrito el gen, pero no se va a presentar. Entonces, eso es la epigenética, intentar mantener silenciado esta parte de nosotros que pues, no nos conviene en este momento. Aquí es donde empezamos a hablar de estilo de vida. ¿Ok? Entonces, cuando me empecé a dar cuenta yo que no era solamente nutrición lo que iba a impactar, empecé a entrarme mucho al tema de estilo de vida. Y estoy tomando justo una certificación en medicina de estilo de vida. Hay 5 pilares en los que se basa nuestra salud, que son los que impactan en esta genética. Entonces es sueño, salud emocional, movimiento, o sea, no necesariamente actividad física, no necesariamente ejercicio, movimiento, punto. Alimentación y el uso de sustancias adictivas. Estas 5 cosas donde sí tenemos mucha decisión impactan. Y eso te digo que tenemos decisión porque yo sí puedo decidir, cambio mi higiene de sueño o la mantengo igual. Voy con alguien a que me ayude a tener un mejor manejo de emociones o lo mantengo igual. Me muevo más o no, como esto o no como esto, fumo o no fumo, etcétera, ¿no? Tú estás haciendo durante tu vida. Pero la cosa es que no nada más depende de ti. Y aquí viene lo más importante. Tú ya naces con un set de candados abiertos o cerrados. Okay. Y esos te los pasaron tus papás. Y eso depende del estilo de vida que tus papás tuvieron. O sea, no naces en blanco y viendo a ver qué decisiones tomaron mis papás cuando yo era bebé, a ver si me pusieron o no grupos metilo y demás. No, tú ya naces con mucho de esto. ¿Y de quién lo obtienes? Obtienes la copia tal cual de mamá. Entonces,
Si mamá te mandó el gen con el candadito, va a ser un candadito muy potente. Pero si papá te mandó el gen con el candadito abierto, vamos a decir, porque quizá papá fumaba mucho durante el periodo preconcepcional, ahí es donde vemos toda la parte de los riesgos. Y durante tu vida tú puedes ir modificándolo todo. Entonces, no por que mamá y papá, que no tenían esta información, que eso hay que tenerlo bien claro, no la tenían, no tomaron como estas decisiones más óptimas, ahora yo estoy condenado. No es así. Yo puedo a partir de hoy empezar a tomar mejores decisiones. Lo que sí se ha visto es que bebés de mamá y papá que tenían un muy buen estilo de vida previo a la concepción, mamá durante el embarazo, son adultos muy sanos. Contrario a bebés que vienen de papá y mamá que quizá estas decisiones pues no las pudieron tomar o no las quisieron tomar. Ale, qué importante esto, toda esta información que nos cuentas, porque realmente no se habla mucho, no se sabe, se tenía, bueno, yo nunca había escuchado de la importancia de que como hombre tienes tienes la influencia en los genes, estos 3 meses que dices antes de la concepción, de cuidarte y de tener como una vida más saludable para pasar, podría decirse, la mejor genética a tu futuro hijo, ¿no? Y eso nadie lo habla y entonces eres como te lo digo, de las pioneras que viene a hablar de esos términos, hablarle de este nuevo estilo de vida a esta nueva generación, me parece algo admirable. Y es ahí donde comienzas a crear esta plataforma Healthy Aging. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu plataforma para que la gente la conociera. Claro. Te comento que sí, efectivamente, soy de las, sí, de las que empezaron a hablar más de este tema, pero también porque, bueno, es que antes esta información no existía, o sea, yo voy y lo estudio siendo la segunda generación que está estudiando esto, y pues regreso y la gente dice, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿No? Al final se comienza a hacer ruido justo porque daba clases, por mis clases en línea, por la plática TED que di. Lo que yo más veo dentro de mi consulta, entonces son dos poblaciones, usualmente son adultos mayores de 60 años, aunque cada vez veo más jóvenes que están pasando por esto, pero es gente que o está a punto de un infarto o gente que ya población más joven, que es justo estos papás que empiezan a ver y decir, o bueno, más bien no papás, futuros papás, que empiezan a decir, oye, sí me interesa, o sea, ya una vez que te escuché y que supe que por mí, mi hijo puede estar programado de cierta manera o no hacia la enfermedad, y ahí es donde nace mi plataforma de Healthy Aging. ¿Y por qué? Porque estos dos grupos de personas, justo que yo veo que todos son usualmente son mayores de 30 años, no descarto a los de 20 y tantos, pues es gente que ya está envejeciendo. Entonces, tu proceso de envejecimiento termina justo comienza justo cuando termina tu proceso de crecimiento. Entonces, estamos envejeciendo desde que tenemos 20 y tantos años, ¿vale? Sí estamos viviendo más que en otras épocas. O sea, el promedio de vida en Latinoamérica ahorita es entre 73 y 76, viendo donde estés. En otros lugares como Okinawa son 90 años y se prevé que muchas generaciones, que son por ejemplo la generación de mi hijo y tal, puedan ya llegar a ser centenarios, que esos ya existen en el mundo. Están los adventistas en California y está la gente que vive en Cerdeña, en Italia. Entonces, sí o sí estamos viviendo más. Y te decía que el envejecimiento saludable comenzó a ser bien importante para mí cuando pues, veía a estos dos grupos de personas, a los que ya habían pasado por un infarto y a los más jóvenes que pues sabemos ya hacia dónde pueden ir nuestros genes. Y esa es una súper ventaja que tenemos los de nuestra generación, que ya sabemos lo que le pasó a nuestros papás, porque justo están viviendo muchos años para que veamos qué les puede pasar. Y pues empezar a tomar decisiones desde ahorita. Y te decía que pues mucho llega conmigo chavos que quieren ser futuros papás. Me dicen es que o sea, desde que supe que lo que yo hacía podía impactar a mis hijos, es que no puedo no hacer las cosas bien. Y finalmente, bueno, pues estos dos grupos forman parte del grupo de interés a nivel mundial. De hecho, la OMS
declaró la década 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable, porque sí o sí ya estamos viviendo más, pero pues no estamos viviendo mejor. Entonces la idea es esa, apoyar a que estemos viviendo mejor, a que nuestro futuro yo realmente pueda disfrutar pues todo lo que la ciencia nos ha dado de vida, porque gracias a la ciencia es que estamos viviendo más, pero ahora nos toca a nosotros tomar la decisión de vivirlo mejor. Antes no se tenía esta información, hoy ya se tiene, entonces no se puede estar ignorando. Y de ahí es donde nace como toda esta necesidad mía de decirle a la gente, estamos envejeciendo y todo lo que hagamos lo va a reprochar o lo va a agradecer nuestro yo viejo. Y hay que hacer que lo agradezca, ¿no? Sí, cierto. Qué importante, ¿no? O sea, de ahora que estamos, se puede decir, jóvenes, ir modificando ese envejecimiento, como dices, ya comenzamos a envejecer de los veintitantos, así que estamos en el momento de poder cambiar un destino, pues, catastrófico podría ser y hacerlo, tener una vejez más saludable, como lo dice el nombre de tu plataforma, ¿no? Oye, Ale, aquí hablas de 5 pilares importantes. ¿Nos podrías mencionar cuáles son esos 5 pilares que conforman esta filosofía de vida que has construido? Claro, toda tu salud tiene que ir en balance sobre estos 5 pilares. El primero es el sueño. O sea, no podemos estar bien si no dormimos. Y eso es algo que se siente de forma inmediata. Ahora imagínate cuando se te acumulan los días y horas de sueño sin dormir. No solamente estás tú de mal humor y menos receptivo y tal, sino que también, así como tú te sientes cansado, es que tu corazón también se empieza a cansar. O sea, cuando tú duermes, justo tu corazón late un poquito más lento, con la idea de descansar un poco, pero si tú lo traes a full día y noche, es que en algún momento te va a decir, ya no puedo. Entonces, el tener como una disrupción en tus horarios de sueño es bastante perjudicial. El segundo, que también creo que es muy importante y del que apenas empieza a hablar, es la salud emocional. Y en esto hablando de estrés, que el estrés una vez que tú lo normalizas es cuando ya se convierte en ansiedad. Y la ansiedad una vez que la normalizas y pierdes como la esperanza de mejorar, ahí es cuando ya se establece una depresión. Entonces, poder aceptar que vivimos bajo estrés, que a lo mejor nos está ganando un poquito el estrés y siempre pedir ayuda. O sea, es que la terapia salva vidas y no la salva nada más como diciendo, ay, bueno, es una terapia porque está deprimido para evitar, vamos a decir, un suicidio. No, es que salva vidas el hecho de saber manejar tu estrés, porque si tú sabes manejar tu estrés, todo tu cuerpo funciona mejor, desde la parte metabólica en la captación de glucosa e insulina, desde la parte de la secreción de cortisol, desde cómo late tu corazón, es más, hasta cómo tus intestinos van moviendo todo. Entonces, la terapia y el saber ganar estos recursos internos que te ayuden a modular el estrés hace que no pase a ser ansiedad y mucho menos depresión. El tercero es la alimentación, claro, o sea, una alimentación balanceada y variada. Siempre es importante para obtener todos los nutrientes, no necesariamente como quitar algún grupo de alimentos y tal. Todo eso depende de genética, eso es a lo que yo me dedico, a poder analizar ciertos set de genes y decirte, bueno, mira, en tu caso tu dieta tiene que conformarse un poquito más de carbohidratos que de grasas, o al revés, o a lo mejor tienes que bajarle a las proteínas por cómo se mueven todos estos genes a nivel metabólico y tal. Entonces, pero la dieta tiene que ser siempre variada, nunca quitar algún grupo de alimentos. El otro es la actividad física, claro, que ahí también batallamos mucho todos, tiene que ser variada. Es decir, salir a correr todos los días, pues vas a mover los mismos músculos todos los días. Si sales a correr, entonces también hay que hacer un poco de fuerza, quizá algunos ejercicios de balance, que luego te van a ayudar a que no te caigas. Entonces, variar alimentación y variar ejercicio. Y por último, el quinto es tratar de tener una vida lo más alejado de sustancias adictivas posibles. O sea, así como, por ejemplo, en el libro, ese capítulo mío se llama Sustancias adictivas, un autogol a tu salud. O sea, cada vez que tú decides fumar, cada vez que decides beber alcohol, o sea, tú sabes que le estás haciendo daño a tu cuerpo.
O sea, eso no es algo nuevo. Ujú. Entonces tú sabes que estás dañándolo, es como ir a meter en un partido de fútbol un autogol adrede. Tú Ujú. sabes que te puede llegar a hacer perder el partido. Entonces la idea es concientizar de manera como muy informativa a las personas, de decir, hay que intentar dejarlo lo Ok. más posible y bueno, pues esos son los 5 pilares que siempre tienen que estar en balance. O sea, no podemos decir, como yo Ujú. pensaba, ¿no? Mi papá está bien porque come bien ese ejercicio. Sí, Ujú. pero no dormía, vivía estresado y de hecho también fumaba. Es Entonces, cierto. pues si vemos como si fuera tipo un partido de fútbol, la vida de mi papá, pues Ujú. digamos que él siempre fue perdiendo 3-2. O sea, Ujú. iba perdiendo, punto. Sí, a lo mejor él hubiera dormido más, hubiera tenido menos estrés, o a lo mejor no hubiera fumado, Ujú. quizás su primer infarto pues no se hubiera dado o hubiera pasado mucho tiempo después, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues esa es la idea, siempre estar en autoanálisis de cómo estás bajo esos 5 factores e Ujú. intentar todos los días llevar el marcador a tu favor. Qué importante, Ale, es este equilibrio que nos dices, o sea, por ejemplo, las horas de sueño, la terapia, el estrés, toda esta parte. Nosotros aquí somos unos promotores, se podría decir, de la terapia, de, por ejemplo, Ujú. de meditar Exacto. para, como una solución para bajar los estados de ansiedad, el estrés, todo este tipo de cosas, evitar, como decías, las sustancias adictivas, ¿no? O sea, del daño que el alcohol hace, así vayas al gimnasio, Ujú. cuánto tiempo el alcohol está en tu organismo y de que nada te sirve ir al gimnasio después de una borrachera, como ese mito de sacar el alcohol cuando pues el Exacto. alcohol continúa. Y algo que me gusta mucho, Ale, de lo que hablas, y quiero tocar este tema porque es algo muy de moda, estos famosos retos de ejercicio de 21 días, de alimentación, de transformaciones radicales que aparte son muy caros y que los venden en las redes sociales sin tener una información Ujú. veraz de las repercusiones que pueden tener un cambio tan radical en tu organismo, ¿no? De que dejan de comer y, por ejemplo, estas dietas rigurosas y el ejercicio tan drástico y los cambios que hacen como para poder tener un cambio radical en 21 días, que es como los días que se dice que son como para tener ya el hábito y la transformación. Y tú eres una promotora de estar en contra de estos transformaciones tan radicales y llevar Sí. de una manera más saludable y una manera más natural, no tu cuerpo a exponerlo de esa forma. También cuando haces estos cambios radicales, que tú, pues, los puedes Ajá. pensar y ver como, es que sigue siendo un cambio y cualquier cambio lleva consigo estrés y Ajá. cualquier estrés lleva consigo un daño o un daño a nivel metabólico, que Ajá. puede ser pasajero o puede ser permanente, pero usualmente cuando haces esto de 21 días y tal, pues también implica que tú ya le pusiste una fecha de vencimiento, Ajá. entonces vas a cambiar de negativo a positivo a otra vez negativo. Y Es este cierto. cambio es el que a la larga hace que tus genes ya no sepan ni cómo actuar. O sea, sí tenemos que ser constantes, irnos despacito, por ejemplo, en cuestión del ejercicio, antes se decía mucho la parte de no pain, no gain. Ajá. Y no es cierto, o sea, la realidad es que para cuestión de envejecimiento saludable y de salud en general es start slow, go slow. Empieza Ajá. despacito, avanza despacito y poco a poco vas a llegar a la meta que tanto querías, pero no sometas a tu cuerpo a estos daños y cambios tan drásticos que solamente lo van a someter a mucho estrés. Y finalmente, pues un reto de 21 días y todos estos rollos, yo digo, es que no nada más vas a vivir 21 días. O sea, la idea es que sea esto para siempre. Y se pensaba así que antes 21 días haciendo una cosa ya se convertía como en un hábito. Ajá. Hay un estudio que salió el año pasado que te hice en un journal de, creo que es medicina de comportamiento, que te Ajá. dice es que no son 21 días, tienen que ser 60. Ok. Entonces, claro, ya te lo triplicaron. Ajá. Pero tiene más sentido. Sí. Porque entonces son más días que tienes que estar como haciendo de forma repetitiva algo hasta que tu cerebro ya comienza a hacer estas otras conexiones.
Sí. La idea es que tampoco sean 60, la idea es que sea para siempre, ¿verdad? Pero bueno, solemos pensar que la solución siempre está como o sea, que hay un hilo negro ante todo esto, ¿no? Y es que la solución a nuestra salud, pues es dormir bien, tener buen manejo de estrés, comer variado, moverte un poquito más, alejarte de sustancias adictivas. O sea, son 5 recomendaciones generales que, claro, se pueden personalizar según casos, según genes, pero es que esas 5 recomendaciones sí nos pueden ayudar a vivir mejor. Nada más hay que seguirlas. Ok, y qué importante estas 5 recomendaciones, Ale, que te las agradezco para todas las personas que nos escuchan, pues es nuestra vida diaria, o sea, simplemente mejorar esos hábitos y en lugar de meternos a estos retos milagrosos de 21 días, mejor comenzar todos los días a hacer esto un estilo de vida y como dices, poco a poco generar no un hábito, sino un estilo de vida y vivir de una manera, pues como dices, más balanceada sin llegar a estos extremos para lograr un cambio radical en nuestra salud y en nuestra imagen y en todo nuestro entorno. Exacto, exacto, porque luego también, por ejemplo, parte de lo que yo hablo en mi libro, en Tiempo Extra, les digo, es que tienes que ser flexible también. O sea, no se trata sería muy difícil, no digo imposible, pero sería muy difícil estar todos los días bajo la perfección en estos 5 aspectos. Pero si tu cuerpo va ganando resiliencia, porque pues estás haciendo ejercicio, entonces agarra resiliencia física, tus pulmones funcionan mejor, tu cerebro oxigena más, todo. Tienes recursos internos que te ayudan a lidiar con el estrés, comes bien, entonces tu cuerpo tiene vitaminas, minerales, etcétera, y no le estás metiendo sustancias adictivas. El día que a ti se te antoje salir a comer una pizza con tus amigos y tomarte una cerveza, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada en absoluto. ¿Por qué? Porque tus músculos saben perfectamente cómo captar esa cantidad de energía que está entrando. Entonces la van a convertir en energía también. Tu hígado tiene estas vitaminas y minerales para poder modular la cantidad de alcohol que entra y hacer que le elimines un poquito más. Y esa grasa y carbohidratos extra y todo lo que venga en una pizza, pues también los vas a poder captar mucho mejor sin necesidad de que te hagan daño y que no dure tanto tiempo en ti. Es decir, haciendo estas cosas de forma constante, tu cuerpo se vuelve vamos a decir, una máquina más eficaz en el uso de sustancias que no son adecuadas para ti, en el uso y en el desecho de sustancias que no son adecuadas para ti. Pero, pues es esto, ¿no? Es también ser flexibles, no pensar en la perfección, porque luego, claro, si piensas en la perfección, el día que no lo haces, pues te frustras, te enojas y ya tiras todo por la borda. No, todos los días tenemos chance de volver a empezar. Y como llevando un estilo, como lo dices, balanceado, Ale, no tenemos por qué eliminar por completo un alimento o algo de nuestra dieta, simplemente es saber moderarlo de una manera consciente y equilibrada y pues como dices tú, al final no te va a hacer daño si te tomas una cerveza casualmente y llevas una vida saludable, o sea, no tiene ningún repercusión a tu sistema. Oye, Exacto. Ale, hablando de tiempo extra, era un tema que quería tocar. Este libro está enfocado, es un compendio de toda tu filosofía que tienes en tu plataforma, está dirigida para esta generación. ¿Podrías contarnos un poquito de este libro para quienes no lo conocemos, saber de qué trata? Este libro lo escribí como un proceso del duelo que viví cuando falleció mi papá en el año 2019. Como te digo, pues yo me voy a estudiar genética con la idea de ayudarle a vivir mejor. Y él justo le llamaba tiempo extra pues a su vida post-infarto. Se infartó en el 2008 y él decía que él ya estaba en tiempo extra. Entonces, yo empiezo a escribir este libro y mi público meta que lo leyera eran justo hombres. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, los pacientes masculinos solamente piden ayuda cuando ya se sienten muy mal. Antes de eso, como no, porque voy a ir a nutriólogo, no, porque voy a ir con un doctor, esto y esto, ¿no? Entonces, comencé a escribir un libro donde utilizo muchas analogías respecto a fútbol, tanto porque me gusta el fútbol como porque sé que ahí puedo tener un mejor clic con mi lector, donde les voy explicando justo lo que hago es, pues esto es un análisis de la vida de mi papá
desde el punto de vista de hija y profesional de la salud en este tema, respecto a por qué se infartó su primera vez y cómo es que logró vivir 11 años después de su primer infarto. Porque para la gravedad que tuvo en su primer evento cardiovascular del 2008, pues la realidad es que no se esperaba que viviera tanto. Pero vivió y vivió muy bien durante 11 años. Logró maximizar al máximo haciendo cambios en sueño, en salud emocional, haciendo otros ajustes dentro de la alimentación, dejando sustancias adictivas a un lado. Pero claro, ya había un daño en un órgano vital muy, muy importante, pero bueno, finalmente pues pudo vivir mejor. No pudo vivir más, pero sí pudo vivir mucho mejor. Entonces mi idea justo es esta, que mediante el análisis de la vida de mi papá podamos hacer conciencia sobre todas las decisiones que vamos tomando y decir, o sea, yo no quiero que esto le pase a más papás, ni a más hijas. Porque pues sí, yo perdí a mi papá muy joven, mi papá falleció finalmente a los 64 años, no llegó ni como esta vejez, pero no porque a mí me haya pasado le tiene que pasar a alguien más, y no porque mi papá se haya infartado de esa edad, alguien más tiene que hacerlo. Lo malo, y que yo lo he visto, es que a veces la información no se tiene o se comprende de una forma diferente. Entonces, lo que hago es, tú fueras mi jugador estrella del juego, yo soy tu directora técnica. Entonces te digo, mira, las jugadas son así. Por este lado, en el sueño, si haces todo esto te van a ir a meter un gol. Pero si tú haces todo esto, tú vas a meter el gol. Todas estas son las jugadas, estas son las estrategias. Yo sé que tú al final de cancha, al final de cuentas, perdón, el jugador está solo a nivel de cancha tomando todas las decisiones. Mi idea es que con toda la información que yo te estoy dando, pues que esas decisiones siempre vayan encaminadas a meter un gol. Que tú siempre vayas con el objetivo de ganar. Es más fácil así, si yo ya te dije cómo jugar el juego, a que si tú solo estuvieras en la cancha intentando ver qué hacer. Entonces, todos los capítulos están compuestos de esta manera, de un análisis de la vida de mi papá, qué lo llevó a su primer infarto, cómo mejoró, qué cambios hizo, y al final te pongo a ti un autoanálisis y te digo, a ver, checa tú cuántos goles a favor tienes y cuántos goles en contra tienes en cada pilar de estilo de vida, y aquí te dejo todas las estrategias para que tú solo lo vayas cambiando. Órale, Ale, la verdad que... No, perdón que te interrumpa, pero es que se me hace súper interesante, súper creativa el hecho de que manejes el tema de salud y esto con una analogía de fútbol. O sea, se me hace, desde el título y ahora toma sentido tiempo extra, toda la analogía de lo de un partido de fútbol, se me hizo súper buena idea y muy creativa. Qué bueno. Gracias. Y sí, y todo nació porque cuando, a ver, yo estoy acostumbrada a escribir en términos como muy científicos. Entonces, cuando empecé a escribir el libro, mi editor, Efren Ordóñez, me decía, sí entiendo lo que me quieres decir, pero está muy complejo. Y eso se lo tengo que leer varias veces. Me dijo, necesito que me lo, o sea, explícamelo a mí y luego vuélvelo a escribir. Entonces yo siempre que se lo explicaba, pues de repente le explicaba con analogías de fútbol. Y me decía él, usa eso, se entiende perfecto, úsalo. Entonces fui agarrando como confianza en este aspecto y dije, ¿sabes qué? Sí, porque aparte mi papá eso decía, o sea, que este era su tiempo extra. Entonces, pues vamos a hablar de ese tiempo extra, y que ese tiempo extra que mi papá tuvo aquí, pues que sirva para alentar a más gente, ¿no? O sea, y la idea es esa, que su vida y su muerte finalmente sirvan como un ejemplo y que nos ayuden a nosotros a estar mejor. Entonces sí, esto es lo que yo he agarrado como un objetivo profesional, que la gente viva no solo más, sino que viva mejor, porque creo que todos tenemos el derecho a una vida saludable, aunque lamentablemente no todos tenemos el privilegio de poder acceder a una vida saludable. Pero quienes sí, pues ojalá que lo aprovechemos. Es cierto, Ale, y también la verdad que qué bonito el hecho de que sea una manera de honrar a tu papá de esta manera con un libro. Y para quienes estén interesados en el libro, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Dónde se puede conseguir?
Claro, en mi página es healthyaging.mx, ahí se van a la tienda y ahí está el libro. En mi Instagram, aleponce.healthyagingmx, está en el link de la biografía. Se meten ahí y es el primero que viene y dice libro en venta. Y si utilizan el código Vive Más y Mejor, obtienen un descuento. El libro lo pueden encontrar, lo pueden mandar pedir solamente el libro, o yo tengo el otro que se llama Full Experience, que viene el libro dentro de una caja y con varios regalos para estar utilizando, que tienen que ver con todo esto de vivir más y mejor y que vayan haciendo una dinámica y todo. De cualquiera de las dos maneras que lo quieran adquirir, me encantaría que lo tuvieran en sus manos, saber lo que opinan de él. He recibido comentarios muy bonitos respecto al libro. Ha tenido más éxito del que yo hubiera llegado a pensar al principio. De hecho, yo ni lo iba a publicar, yo nada más se lo quería regalar a mi mamá, pero pues el editor me convenció de hacerlo porque justo en todo este proceso me dijo, es que yo he ido haciendo todos estos cambios, escuchándote y tal, y qué bien me he sentido. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Pues mira, ya llegué a una persona, vamos a ver si puedo llegar a más. Y sí, entonces ahí vamos avanzando en todo este proceso. Te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación a tu entrevista. De verdad que ha sido muy divertido. Y pues gracias. No, Ale, muchísimas gracias a ti, Ale. Para todas las personas que no te conocen, no te quieren contactar y seguir, ¿cuáles son tus redes personales donde lo pueden hacer? Sí, que me en Instagram como @aleponce.healthyagingmx. Pueden encontrarme también en mi página, Healthy Aging MX, pero la verdad es que creo que Instagram es ahorita la herramienta que más se utiliza. Y en Instagram hay un botoncito que en mi, bueno, un link en mi bio, mi biografía, se pueden meter ahí y ahí les viene un montón de información mía, desde mis consultas, mi canal de YouTube, mi página, recetarios que tengo y demás. Entonces, por ahí pueden encontrar mucha información. Muy bien, Ale. Ale, antes de irnos, un último mensaje que les quieras decir a todas las personas que durante este podcast escucharon tu entrevista, te conocieron y escucharon toda la información que nos diste, que va a ser muy útil y para aplicarla. ¿Qué les dirías a todas esas personas? Yo les diría, tómense un tiempo el día de hoy en evaluar a su familia, principalmente a los tíos, abuelos, papás, etcétera, si todavía tienen la fortuna de tenerlos con ustedes. Evalúen la vida que ellos tienen ahorita y qué han hecho para tener esa vida. Todos yo creo que tenemos dos historias que contar respecto a la vejez. Todos conocemos a ese abuelito o ese tío y tal que vive bruto y que viaja y que está súper saludable y que sigue ahí con toda la familia en todo. Y tenemos también a este otro abuelito, tío o tal, que pues está enfermo, que a lo mejor depende de todos los demás, o que perdió la vida por alguna enfermedad muy fuerte. Y evalúen un poquito la vida de que los llevó hacia ese punto. Es nosotros como generación, como nuestros papás y abuelos ya vivieron más que lo que vivieron sus papás y sus abuelos, ya podemos evaluar hacia dónde nos vamos a ir. Se moría a los 30, 40 años. Ahorita ya están llegando a los 70 y a los 80. Entonces es como poder ver con una bola de cristal nuestro futuro. Finalmente compartimos genes con ellos. Y en caso de que quieran hacerse algún examen de genética y tienen la capacidad económica para hacerlo, yo les diría, pues si tienen la capacidad económica es una buena inversión, porque finalmente les ayuda a tomar decisiones más acertadas respecto a su vida, y a que ustedes puedan hacer autoevaluaciones más constantes y más precisas sobre su salud. Ale, muchísimas gracias por este mensaje, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. La verdad que me siento honrado de tenerte en este podcast. La verdad, siempre para nosotros es muy inspirador escuchar estas historias de éxito, pero sobre todo de gente mexicana que está haciendo el cambio en su entorno, cambiando ahora sí que vidas. Te deseo todo el éxito. Sé que viene un próximo libro. Y pues bueno, ojalá que no sea la primera vez que hablemos respecto a estos temas de salud y nutrigenética. Y bueno, fue todo. Hablemos aquí ahora con Ale Ponce. Gracias.